Buenos días, hermanos, ¿cómo están? ¿Bendecidos? Qué bueno. Bueno, hermanos, pues para mí es un privilegio, también es un gran desafío, como siempre lo es la palabra del Señor, exponerla y hablarla, ¿verdad? Pero bueno, vamos a comenzar. Nuestro tema de esta mañana es: las voces de los hombres juzgan, pero la voz de Dios te restaura y cambia tu destino. Todos tenemos voz, ¿verdad? Las voces de los hombres es nuestra primera parte de la frase de nuestro estudio, y creo que todos tenemos voz, pero muchas veces no sabemos usar sabiamente esa voz. Y la voz que Dios nos llama a tener es esa voz, palabras de sabiduría, palabras de edificación, palabras que cuando estamos en alguna necesidad nosotros la utilicemos para bien. Bueno, pues así es como humanamente Dios nos ha conformado también, ¿verdad? Tenemos esa voz. Muchas veces hay voces que edifican y hay voces que muchas veces nos derriban, ¿verdad? Cuando nos llegan a hablar y nos llegan a decir, tú vas a hablar de la palabra, porque muchas ocasiones todos las experimentamos, ¿verdad? Es a veces difícil pararse, por ejemplo, al frente en este lugar y hablar la palabra, pero sobre todo yo aquí veo las caras de cada uno de ustedes y veo sus expresiones y hablamos muchas veces con nuestra misma mirada, ¿no? Entonces, la palabra que Dios nos llama es a palabra de edificación para nosotros. Juzgamos muchas veces con la palabra y es lo que Dios nos va a hablar en esta mañana, porque a veces no somos tampoco ni sabios para hablar, menos para juzgar, ¿verdad? Entonces, juzgamos por lo que vemos, juzgamos por lo que creemos, juzgamos por las apariencias, juzgamos por muchas cosas exteriores y el Señor esta mañana nos va a llevar a ver una historia donde todo aquello que nosotros podemos ver y juzgar, en el fondo Dios siempre tiene un propósito, porque Dios utiliza cualquier ser humano, cualquier instrumento, cualquier situación, siempre para edificarnos a nosotros. Entonces, bueno, la palabra griega para juzgar es la palabra krino, y la palabra krino nos dice que esta definición nos habla acerca de lo que es decidir, evaluar, condenar, y esto puede ser de una forma correcta o puede ser incorrecta. Emitimos un juicio y opinamos. Juan 7:24 nos dice: no juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. ¿Y cómo aplica ese justo juicio? En la palabra krino, que es su original. Después de hacer una evaluación, después de examinar, nosotros debemos primero investigar, evaluar, para después poder emitir un juicio sabio, un juicio justo, basado en un análisis, en un discernimiento de las cosas. A veces nosotros podemos estar aquí en la congregación y podemos juzgar a lo mejor a algún hermano en su servicio, pero no nos ponemos a ver, a analizar todo lo que quizás esté haciendo, que también se le dificultan ciertas cosas y está haciendo su mayor esfuerzo, pero juzgamos de acuerdo a eso. Entonces, la palabra nos llama a que nosotros lo hagamos con ese justo juicio. ¿Para qué? Para que no caigamos en el error. Ahora, cuando juzgamos, y todo juicio lleva varios criterios, y esto abarca varios aspectos: la parte moral, la parte social, inclusive aún la parte legal. Si alguno de nosotros ha estado en un juicio y vemos que estamos delante de un tribunal, vemos que hay una persona que va a juzgar el problema que nosotros tenemos. ¿Cómo lo va a hacer esa persona? Lo va a hacer
a través de un análisis, a través de un estudio, a través de haber discernido el problema, y ahí vemos cómo la palabra crinó toma sentido. No va a tomar un veredicto a la ligera, lo va a hacer en base a un estudio, a algo que él ya ha ido analizando. Nosotros debemos también de recordar que la palabra nos dice que nosotros algún día seremos juzgados en el tribunal de Cristo, ¿verdad? Si usted no lo sabía, bueno, pues hoy nos estamos enterando de esa realidad. Nosotros un día seremos juzgados en ese tribunal, pero ¿saben qué? La palabra nos lo recuerda en Romanos 14:10 y del 10 al 12, y dice: todos compareceremos ante el tribunal de Cristo, de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Segunda de Corintios 5:10 nos dice: porque es necesario que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Y eso a nosotros nos debe de dar un parámetro para decir: cuando yo juzgue por medio de mis palabras, lo debo de hacer de una manera correcta. Daremos cuenta de todo. ¿Cómo evaluará Dios nuestra parte cuando lleguemos a ese momento? Dice que Él va a evaluar nuestras obras, no solo lo que hicimos, sino cómo, por qué lo hicimos. Nuestras motivaciones, porque dice que Dios también conoce nuestro corazón y sabe de cómo se mueve y qué es lo que nos lleva a hacer. Él también va a evaluar nuestra fidelidad. Tan es así que todos esperamos escuchar esa frase que nos gustaría mucho oírla de nuestro Dios, que dice: buen siervo y fiel, ¿verdad? En lo poco has sido justo, en lo mucho te pondré. Qué bello será cuando nosotros lleguemos a ese juicio y Dios, después de evaluar de una manera justa, nos diga esas palabras. Es decir, que Él va a evaluar también lo bueno y lo malo, lo que nosotros hicimos de manera provechosa y lo que no. ¿Habrá una condenación en ese tribunal? Dice la palabra que para los que estamos en Cristo no, pero sí habrá una evaluación que nosotros tenemos. Así que para poder nosotros llegar a juzgar a alguien, a ver su condición, debemos antes nosotros de mirar la nuestra. Y la historia de esta mañana es una historia muy bonita, porque está escrita en un momento del ministerio del Señor Jesús previo a su entrada triunfal a Jerusalén. Recordemos que cuando Él ya estaba a punto de cumplir con esa culminación de su ministerio y de la obra redentora para la humanidad, Él aprovechó hasta el último momento del tiempo para dar su vida en servicio por los demás. Así que eso también es un ejemplo para nosotros. Aprovechar todo lo que nosotros tenemos en bien de los demás, de lo que Dios nos ha dado a nosotros como ejemplo para seguir. Y bueno, esta historia se va a desarrollar en un punto importante llamado Jericó. Y para ello vamos a ir a abrir nuestra escritura en el Evangelio de Marcos, capítulo 10, del versículo 46 al 52. Quiero hacerles mención que esta historia también la encontramos en otros evangelios, pero tomaremos esta mañana el Evangelio de Marcos porque ahí la historia viene a ser un poco más clara y la vamos a entender mejor. Esta historia nos habla de Bartimeo. ¿Ustedes han escuchado acerca de Bartimeo en algún momento? Bueno, pues hoy vamos a conocer esa historia. Bartimeo era un hombre que era ciego y era mendigo. La palabra lo dice así. Vamos a leer nuestra cita de esta mañana, Marcos 10, 46 al 52. Dice: entonces vinieron a Jericó,
Y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino. ¿Cómo estaba junto al camino? Mendigando. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó que llamarle. Y llamaron al ciego diciéndole: Ten confianza, levántate, te llama. Entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo Jesús le dijo: ¿Qué quieres que te haga? Y él le dijo: Maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo: Vete, ¿tu fe te ha sanado? No, ¿verdad? Tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Esta historia es muy importante y la vamos a desmenuzar muy bien para entenderla. Jesús venía de Galilea, había cruzado el río Jordán, entró a la ciudad de Jericó, y cuando estaba en esta ciudad importante, que era el paso previo para llegar a Jerusalén, encontró en este punto a una persona. Así que vamos a dividir esta enseñanza en 4 partes principales, y ahí lo vamos a ver en nuestra primer lámina, donde vamos a ver como número 1 la condición, número 2 la valentía, número 3 la esperanza, y número 4 la voz de Jesús te restaura y cambia tu destino. En el versículo 46 vamos a tomar el primer punto, que es la condición. ¿Cuál era la condición de Bartimeo? Era ciego y era mendigo, ¿verdad? No se nos dice en esta historia si su ceguera era una ceguera de nacimiento o era posterior a ello, pero sí se nos describe como una persona que está ciega. Usted por un momento cierre sus ojos, imagínese que quede ciego. ¿Cómo sería su condición así? Sería difícil, ¿verdad? Carecería de uno de los elementos tan importantes, o del sentido de la vista, de la visión, que nos dirige, que nos lleva, que nos conduce, que nos ayuda a no tropezar. Este hombre no tenía este elemento tan importante, y esto lo llevaba a él a estar postrado en una condición diferente. En los tiempos de Jesús, el ser ciego era un elemento para ser excluido del lugar, para ser mirado y ser llevado fuera. Vivían lejos de la sociedad. Muchos pensaban que tenían que alejarlos del centro de la comunidad, porque pensaban que muchas personas que estaban ciegas estaban así a causa de algún castigo divino. Y por eso decían, por esa condición de pecado, él está así, entonces que no esté cerca de nosotros. Lo juzgaban por esa situación. Tenían ese prejuicio, o sea, prejuiciaban una situación que a lo mejor desconocían cómo era. Juan 9, del 2 al 3, en esa parte los discípulos precisamente le hacen una pregunta con respecto a esta condición de ceguera al Señor Jesús, y le dicen: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Y respondiendo Jesús le dijo: no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Esa era la condición de Bartimeo, una condición
difícil. ¿Estaba en una posición sentada? Sí, posiblemente ahí pasaba las largas horas del día esperando que alguien le arrojara una moneda para que él pudiera sustentar su día a día. Esta condición lo llevaba a él a estar muchas veces postrado, cansado de estar ahí, pero no tenía otra alternativa. ¿Cuántos de nosotros estamos como Bartimeo? Porque Bartimeo estaba así, sentado, alejado, apartado y juzgado. Nosotros hoy decimos, yo puedo caminar, yo tengo vista, yo tengo brazos, yo tengo piernas. Pero ¿por qué permanecemos aún sentados en alguna condición de dolor? Sentados en alguna condición de miedo, sentados por sentirnos culpables de algo, sentados porque decimos estoy solo y estoy abandonado. Y tenemos una posición que nos imposibilita. Y el Señor Jesús nos dice, no estás así. Vamos a ver cómo se va a desarrollar esta historia. Versículo 47. Oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Había un sentido activado en él, si bien él no podía ver, pero sí escuchaba, sí podía oír. Y oía que Jesús pasaba por esa ciudad y era su momento. ¿Cuántos de nosotros hemos escuchado que Jesús pasa por nuestra ciudad? Pasa por nuestra vida, pasa a lo mejor en algún video que estamos viendo hoy que tenemos las redes sociales. Pasa a través de una historia y nosotros lo dejamos pasar. Dejamos pasar y dejamos ver que Jesús pase de frente de nosotros y nosotros no estamos dispuestos a decirle, ten misericordia de mí cuando nuestra condición ya no la aguantamos. Cuando ya estamos cansados de estar postrados en un momento difícil. Escuchar la palabra Jesús de Nazaret revelaba ante esa multitud que Bartimeo se dirigía a este hombre a un origen de un hombre humilde. La palabra dice, ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Se veía a Nazaret con una descripción socialmente devaluada, un pueblo sin prestigio, equivalía a un origen irrelevante. Y este hombre le estaba llamando así. Pero también él no solamente se conformó con eso, sino que él tuvo la valentía para levantar su voz y gritarle. En el punto 2 de este estudio vamos a ver el punto de la valentía. Porque en la valentía él empezó a persistir en sus palabras, a persistir en su voz, a dar esas voces de hijo de David, ten misericordia de mí. El título hijo de David era una declaración muy importante, pero también significaba alentar una voz en un lugar previo a Jerusalén donde existía otra autoridad. Y este hombre estaba reconociendo a Jesús, no solamente en su origen humilde, que podía mirarle, sino que como el hijo de David, el prometido en las escrituras anteriormente por el profeta Isaías, para poderle decir, hijo de David, yo te reconozco como ese hombre, como ese rey prometido, el heredero al trono de Israel, el libertador de los cautivos. Bartimeo lo miraba así, como esa oportunidad de mirar a ese libertador de esa condición en la que él se encontraba. Así que él gritaba fuerte y parecía y no callaba, y todos los peregrinos que subían y pasaban y transitaban por ese lugar a donde él se ponía, lo escuchaban y veían su angustia y su necesidad.
Seguir a Jesús es ser valientes. Ser valientes, porque hay muchas cosas que nosotros vamos a necesitar hacer de manera continua. Reconocer que en la valentía tenemos que romper con la vergüenza muchas veces, y hay cosas que nos detienen. La valentía aprovecha los tiempos, no los deja pasar, y Bartimeo lo estaba haciendo. El profeta Isaías, en el capítulo 11, de los versículos del 1 al 5, vamos a ver esta promesa que ya existía y que se estaba cumpliendo en este momento. En traducción del lenguaje actual vamos a leer: porque Dios había hecho un pacto, y por medio de la descendencia de David vendría el reinado de Jesús. Y dice: sí, de un tronco viejo salió un retoño, también de la familia de David saldrá un nuevo rey. El Espíritu de Dios estará sobre él y le dará sabiduría, inteligencia y prudencia. Será un rey poderoso y conocerá y obedecerá a Dios. No juzgará por las apariencias, ni se guiará por los rumores, pues su alegría será obedecer a Dios. Defenderá a los pobres y hará justicia a los indefensos. Castigará a los violentos y hará morir a los malvados. Su palabra se convertirá en ley. Siempre hará triunfar la justicia y la verdad. Ese era Jesús. Ese era Jesús el que estaba dando cumplimiento a esta promesa. Y el versículo 48 dice: y muchos le reprendían para que callase, y él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Callar a un mendigo que está levantando la voz y que está causando un desorden era algo que ellos tenían en ese momento, ese pueblo, tenían que ver como una persona incómoda. No podían permitir que una persona alborotara con sus gritos, con sus llamados, esta situación. Así que era un hombre al que le decían: cállate, intentaban callarlo, cállate, y le reprendían con voz. Mas sin embargo, esta proclamación de Bartimeo continuaba, era persistente. Por eso la valentía persiste. Hoy a lo mejor no lo vemos, pero tenemos que persistir y tenemos que seguir y tenemos que insistir en creer lo que Dios nos ha dicho que está haciendo en nosotros y que quiere hacer en nosotros. Este mendigo causaba este disgusto, mas sin embargo, él no callaba. El punto 3 nos va a hablar de la esperanza, y ahí nos vamos a ir al versículo 49. Dice: entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle, y llamaron al ciego diciéndole: ten confianza, levántate, te llama. La simple presencia de Jesús en ese momento estaba cambiando la situación para este hombre, porque ahora ese hombre al que querían callar, ahora había otro hombre más poderoso llamándole, esperándole, y entonces ahora ya no tenían otra opción más que decirle: levántate, ten confianza, te llama. Ahora esa multitud que intentaba callarlo ahora está viendo cómo este hombre se está deteniendo y le está llamando de manera personal a Bartimeo. Dios nos ha llamado a nosotros, a cada uno de nosotros, de manera personal, y dice que nos ha llamado por nuestro nombre. Así es que no es ninguna casualidad que nosotros estemos aquí y que Dios nos haya llamado, haya tenido un llamado en nosotros para seguirle. Él se detuvo, lo llamó, y este hombre se levantó. Se levantó. ¿Y por qué se levantó? ¿Y por qué Jesús se detuvo? Porque Jesús escuchaba el llamado que él le hacía, que este hombre le hacía. Salmos 34:17 dice: claman los justos y Jehová oye y los libra. ¿De cuántas angustias? De todas.
sus angustias. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Así que el Señor Jesús estaba llevando a cabo esta palabra. Bartimeo clamaba, Dios escuchaba para librarlo de esa angustia en su corazón quebrantado y llevarlo a otra condición. Romanos 5:5 dice, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha dado. La esperanza no avergüenza. Bartimeo, ¿qué podía temer? ¿A qué podía apelar? Él ya no tenía pena, porque él estaba en una condición en el día a día, ahí postrado, y ya todo el mundo sabía quién era. Ya todo el mundo sabía cómo estaba este hombre. La esperanza puesta en Dios, hermanos, nunca nos va a avergonzar. Dios honra al hombre que tiene fe en él y que tiene la confianza. Levántate, te llama. Era una expectativa importante para este hombre. Él se levantaba con la esperanza de encontrar una respuesta. El tener confianza para nosotros implica tener fe. Tener confianza implicaba para él un llamado de decir, ve y no te va a pasar nada. La gente le decía. Ahora, ¿él tenía que hacer algo? Sí, él tenía que levantarse de esa posición postrada en la que se encontraba. Y nosotros también, si queremos, tenemos que levantarnos de la posición en la que estamos, sea la posición emocional, sea la posición física. Nosotros tenemos que hacerlo, tenemos que levantarnos. El Señor nos llama a que hagamos ese esfuerzo y Él lo estaba haciendo con este hombre. Permanecer sentado, estaba él siendo expuesto a una posición de humillación delante de los demás. El Señor le estaba diciendo, ya no te humilles, vamos ahora, levántate, te llama. Y la gente y la sociedad que estaba en ese momento ahí reunida le decía, ten confianza, ve porque Él te espera. Así que este llamado era un llamado donde el Señor Jesús estaba manifestando su poder en medio de una multitud que anteriormente intentaba y tenía sobre Bartimeo solamente desprecio e indignación. Vergüenza social era para ellos la situación y la presencia de esta persona. Y es que si nosotros vemos, nosotros podemos hoy toparnos con muchos mendigos en la calle y nosotros hasta nos hacemos a un lado. ¿Por qué? Porque esa condición ya causa hasta un olor fétido, un olor desagradable, una posición que nosotros no queremos estar cerca. Pero no miramos que muchas veces nosotros podemos estar bien bañados, perfumados, pero espiritualmente teniendo esa misma condición. Y el Señor Jesús no desprecia a nadie y está con nosotros y está también con esas personas. Todo aquel que le llama, que le clama, en muchos de ellos Dios se ha manifestado de una manera tal que hoy son testimonios vivos de esa condición en la que se encontraban y de la condición en la que hoy se encuentran. Cuánto más nosotros que estamos escuchando la palabra y que necesitamos tener ese valor y esa valentía para dejar esas posiciones y levantarnos y verdaderamente acudir al llamado de Jesús. Él se levantó y tuvo que arrojar su capa. Versículo 50. Entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Él tenía una capa que lo cubría del frío posiblemente. Lo cubría y lo marcaba con una historia de un pasado, de una condición. Arrojar la capa es lo que nosotros muchas veces necesitamos para presentarnos delante de Jesús, porque le ponemos muchos peros. Quisiera ir a la iglesia, pero es mi día de descanso. Quisiera estar en la oración, pero ese día llegó tarde. Quisiera, todo tiene un pero. Y tenemos también una capa encima de nosotros que se ha vuelto muchas veces tan pesada
que no somos capaces de arrojarla y de dejarla a un lado para ir al llamado de Jesús. Este hombre lo primero que estaba haciendo era arrojar esa capa y decir: esto me estorba, yo necesito ligereza, yo necesito ir rápido, porque Jesús pasaba por ese lugar. Jesús no estaba yendo a detenerse ahí por el tiempo, Él pasaba, Él transitaba. Y ese momento era crucial en la vida de este hombre. La esperanza estaba ahí y él tenía que actuar, él tenía que ir. Él se estaba despojando de la capa para acercarse a Jesús. La capa quizás también era su herramienta de trabajo, donde él extendía su manto todos los días, como yo les decía, para recibir una moneda. ¿Qué tendríamos nosotros entonces que soltar hoy si Jesús nos llamara? Pensemos qué estamos teniendo encima que nos impide el verdaderamente comprometernos y decir: sí, me voy a comprometer, sí, te voy a buscar, porque sí son muchas mis necesidades, sí son muchas mis angustias, y yo necesito estar contigo. El punto clave de esta historia está en el versículo 51, donde dice: respondiéndole Jesús le dijo: ¿qué quieres que te haga? ¿Qué quieres que te haga? Si Jesús hoy nos preguntara: ¿qué quieres que te haga?, ¿qué le diríamos? ¿Qué le pediríamos a Jesús? Bartimeo le dijo que recobre la vista. Esa era su necesidad de Bartimeo. Mis hermanos, la condición de Bartimeo era lo más próximo al decir: quiero ver. Pero ¿se dieron cuenta cómo le respondió Jesús? Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Y después recibió el milagro. Es decir, que para el Señor Jesús es más importante la salvación de nuestra vida que cualquier otra cosa que podamos pedirle. Entonces, el Señor Jesús le estaba dando a Bartimeo la oportunidad dentro de esa multitud de decirle: tu fe ha sido mayor que quizás todos estos que están aquí. Porque aún no teniendo nada, aún siendo a lo mejor un hombre condenado a vivir en esa situación, él ahora le estaba dando una nueva oportunidad, diferente. Entonces, esto nos lleva a nosotros a pensar que si para el Señor Jesús es más importante nuestra salvación que cualquier otra situación que podamos nosotros pedirle, cuando el Señor, y yo les hacía la pregunta, si viniera hoy el Señor Jesús y te diría: ¿qué quieres que te haga?, ¿qué le pediríamos? ¿Qué más le pediríamos si Él ya nos ha regalado la salvación por medio de su sacrificio en la cruz? Si nosotros ya tenemos lo más valioso que Dios nos puede dar, entonces ahora nosotros, ¿qué estamos dispuestos a hacer para que caminemos, para que sigamos? Porque sí, ciertamente Bartimeo recibió después el milagro después de la salvación. Pero ¿recibió el milagro para qué? ¿Para volverse a postrar ahora viendo? No, dice que recibió el milagro y ahora seguía a Jesús por el camino. Es decir, que su condición cambió y cambió para ya no regresar a ser el mismo. Y muchas veces nosotros podemos pedirle algo a Jesús y decir: pero voy a regresar. Y utilizamos al Señor Jesús como ese bombero de nuestras necesidades, como ese médico del área de urgencias, a donde nosotros vamos al hospital y en urgencias lo que tienen que hacer es poner algo, la solución rápida y sacar a los pacientes porque están llegando más. Pero no buscan una solución de raíz, sino que solamente algo temporal y momentáneo. Y nosotros así estamos. El Señor Jesús nos ha salvado y nos ha salvado para una herencia eterna, para un destino final grandioso. Pero nosotros queremos y nos queremos conformar con lo poco. Esta historia de Bartimeo nos lleva a nosotros a ver
que él no regresó a ese lugar, ni siquiera se acordó ya más de la capa. Eso para él ya no servía, eso ya no iba a ser ahora su modo de vida, ya no iba a ser su instrumento para donde le arrojaran las monedas. No, ahora él veía, ahora él quería seguir, ahora él iba adelante. Ahora nosotros tenemos nuestra mirada y nuestros ojos que nos miran hacia adelante. Dios no nos puso los ojos en la espalda, Dios nos puso los ojos de frente para mirar al frente. Si nosotros hoy tenemos la salvación, es porque nosotros hoy tenemos un camino que seguir. No tenemos que conformarnos con eso. Tenemos que aprender a ver. La restauración que el Señor Jesús estaba haciendo, porque recuerden que dice que Jesús le llamó. Jesús utilizó su voz para llamar a Bartimeo, para darle una respuesta, pero también para cambiar su destino. Y él decidió hacerlo y aceptarlo. Así que en esta parte, en el versículo 52, vamos a ver las tres partes. Cuando Jesús le dice, tu fe te ha salvado, y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Y vemos tres partes: la fe de Bartimeo, la salvación y el milagro con un propósito. El elemento principal dentro del caminar cristiano es la fe. Y cantábamos hace rato, ¿verdad? Y nuestra hermana nos llevaba en el canto y nos decía, pero la batalla se pelea por la fe, ¿no? Ese es el elemento principal del cristiano. La fe es lo primero que nosotros tenemos que tener, porque dice que la misma salvación ¿es por qué? ¿Es por obras? No, es por fe. Entonces, la fe es lo que tenemos que fortalecer nosotros. Tenemos ya la salvación que es por medio de la fe. Ahora, ¿qué sigue? Nuestra vida tiene un propósito, nuestro caminar tiene un final. Nuestra historia no termina aquí cuando nosotros recibimos un milagro. Dice que Bartimeo recibió el milagro ¿para qué? Para que las obras se manifestaran en él. En otras historias de otros milagros dice que para que la gloria de Dios se manifestara a través de esa enfermedad. Entonces, la situación es que en este caso las obras de Dios se estaban manifestando en este hombre. Nosotros no podemos detenernos. Bartimeo recobró la vista y pudo ver. Nosotros hoy vemos. Nosotros hoy podemos tener ese encuentro glorioso con nuestro Dios. Podemos cambiar el destino, pero no por nosotros, sino porque le hemos creído a Dios. Podemos cambiar la situación, revertir todo aquello que nos pesa, que nos agobia, que nos trae detenidos. Oímos como Bartimeo, escuchamos de Dios, pero necesitamos tener fe. Necesitamos tener valentía, necesitamos creer, y para ello debemos de recordar que hay un grado de responsabilidad en nosotros. Nosotros somos los que tenemos que actuar. Nosotros tenemos que tener la valentía para ir adelante. Tenemos que ser esa voz. Porque Bartimeo dice que lo seguía y como seguidor de Jesús, ahora él era testimonio vivo de lo que él estaba haciendo. Si bien la gente lo ubicaba como ese mendigo, como ese ciego, maloliente, postrado, ahora él veía como todos los demás. ¿Qué estamos haciendo nosotros que hemos recibido la salvación? ¿Estamos quedándonos nada más como encapsulados ahora? Ahora sí yo ya soy salvo, pero yo estoy aquí en mi casa y soy salvo. No, el llamado es para ahora tener esa voz y ser esa voz que le hable a otros. Esa voz que evangelice, esa voz que traiga consuelo a otras personas que están afligidas. Y Dios nos da la oportunidad de hacerlo. A veces se nos hace fácil hacerlo dentro de la misma iglesia, pero aquí habemos personas que de alguna manera conocemos de Dios, pero afuera hay millones de personas que no conocen de Dios, que están viviendo en esta situación como Bartimeo,
cambiados por fuera, vestidos, perfumados, pero internamente y espiritualmente mal. El llamado de Dios es para que nosotros actuemos y seamos esa voz como lo era Juan el Bautista. ¿Recuerdan previo a la venida de Jesús? Juan el Bautista decía: yo soy la voz que clama en el desierto, enderezar el camino del Señor y a todo aquel que no conoce de Dios. Esa voz es la que necesita el Señor que nosotros seamos. Si nosotros ya hemos recibido de parte de Dios este regalo inmerecido por medio de la gracia, nosotros ahora somos portadores de esa palabra. Somos también esos testigos vivos de lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Y necesitamos ir y proclamarlo a los demás. Soltar esa capa, ayudar a otros a aligerar esas cargas. Este mendigo etiquetado quizás era una persona que en este momento estaba siendo tocado en su corazón a través de este suceso. Ese corazón de piedra ya no estaba en él. Ahora era un corazón que sentía, unos ojos que veían, un corazón dispuesto a seguirle a Jesús por el camino. Así que nosotros, cuanto más lo tenemos que hacer. Bartimeo, ¿por qué creen que también que le seguía a Jesús? Porque muchos de nosotros decimos: yo sigo a Jesús, pero ¿por qué lo sigo? Sería también una buena pregunta. Este hombre estaba agradecido con Jesús, agradecido con lo que había recibido, y tal parece que nosotros necesitamos aprender de este agradecimiento, porque este hombre, como estaba agradecido, había dejado ya todo, había sido valiente, había clamado aunque intentaban callarle, pero sin embargo él le seguía por agradecimiento y estaba siendo un seguidor más de Jesús. ¿Cómo está nuestro corazón hoy? Porque el agradecimiento lo tenemos que trabajar mucho. Porque pensamos que merecemos muchas cosas de Dios y decimos: es que yo soy hijo de Dios y yo merezco que Dios me dé. Pero ¿qué hacemos nosotros cuando el Señor Jesús ya nos ha dado? ¿Qué le dijo a Bartimeo? Tu fe te ha salvado. Nosotros tenemos la salvación, y la salvación debe ser un acto de agradecimiento para con nuestro Dios, porque ya nos ha dado lo más preciado que Él pudo y puede darnos. Lo que nosotros necesitamos, Él ya nos lo dio. Nosotros debemos de ser personas agradecidas. Él no solo esperó a recibir e irse y olvidarse, no, dice que Él recibió y Él lo seguía. ¿Cómo vemos nosotros a Jesús? ¿Lo buscamos para que nos dé y después nos olvidamos? Porque así es muchas veces el corazón. Cuando el corazón está angustiado, entonces sí le buscamos, pero después nos olvidamos y ya no nos acordamos más hasta la siguiente angustia. Entonces sí vamos y buscamos. Seguir a Jesús es no olvidarnos también de ser agradecidos. Bartimeo estaba siendo libre del peso de la capa, libre del peso del estigma social, libre del mal juzgarlo, de las malas palabras. Dios nos ha hecho libres por medio de su salvación. Tenemos esa libertad en Cristo ahora. Así es que esta libertad que Él nos ha concedido es una libertad que no solamente trae una sanidad momentánea, no, es una libertad para caminar en Cristo siendo verdaderamente libres del yugo de la esclavitud. Bartimeo se encontraba en esa esclavitud, de esa condición. El Señor nos ha dado libertad. Eso es algo que tenemos que atesorarlo mucho en nuestro corazón. Y sobre todo, si nosotros escuchamos la voz del Señor, no endurezcamos nuestro corazón. Tenemos que aprender a escuchar la voz y a ser sensibles a esa voz.
A veces nuestro corazón se ha endurecido por tantas cosas que han pasado, pero aún así, en esa situación, el Señor Jesús quiere traer sanidad a nosotros. Bartimeo le decía: ten misericordia de mí. Y la misericordia de Dios es un atributo de Él que no se cansa de darlo. No se cansa de darlo, tan es así que dice que nuevas son cada mañana. La misericordia de Dios no se agota, no termina, esa es permanente y va a seguir. Y por eso es que nosotros podemos tener esa confianza. Hablarle a Dios, responderle a Dios con valentía, requerirá siempre que nosotros seamos esos siervos esforzados y esos hijos agradecidos, esos siervos por amor, que ya no quieren irse, sino que por agradecimiento a su Señor están dispuestos a estar ahí, a pagar el precio, porque se paga un precio por seguir a Jesús, y eso es lo que muchas veces no queremos. Queremos todo lo gratis, pero lo que nos cuesta no lo queremos y no queremos pagarlo. Jesús estaba haciendo este milagro previo a, como yo les decía, a su entrada triunfal a Jerusalén, a donde Él llevaría a cabo su obra. Hermanos, nosotros no tenemos que perder más el tiempo. Tenemos que ver y mirar esta historia como un ejemplo para nosotros, porque así estábamos nosotros en esa condición, y a lo mejor muchos estamos en esa condición como Bartimeo, sentados, postrados en una posición de la cual Dios quiere que nos levantemos, que vayamos, que le buscamos, que seamos valientes, que nos esforcemos. Desde el Antiguo Testamento Dios se lo recordaba a Josué: esfuérzate y sé valiente, muy valiente. No solamente valiente, sino muy valiente. Y ese muy requería un esfuerzo extra en la valentía. Dios necesita que nosotros seamos esos hijos valientes para seguirle. Así que en esta mañana, esta historia espero nos haya hablado a nuestro corazón y nos haya hecho ver que Dios está aquí, está presente. Es ese Dios soberano, es ese Dios poderoso, que sí está para hacer milagros y lo sigue haciendo. ¿Para qué? Para que las obras y la gloria de Dios se manifieste a través de esos milagros. Pero nosotros también estamos llamados a cumplir la otra parte y a ser testigos de esta salvación por medio de la fe. Activarnos, seguirnos, ser esa voz que va, que habla, que proclama lo que Dios ha hecho con nosotros y lo que puede hacer con otras personas. Hay muchas personas que a nosotros nos rodean en nuestro trabajo, en las escuelas, en donde nosotros estamos, que tienen una gran necesidad de ser escuchados, pero también de recibir una palabra como la que solamente Dios puede traer. Palabra de restauración, palabra de edificación, palabra de verdadero consuelo, de verdadera sanidad a los corazones afligidos. Así que esta mañana el Señor ha traído esta historia para nosotros, para que nosotros seamos como Bartimeo, que si bien estuvo en esa posición, no se quedó ahí, sino que clamó al Señor y el Señor lo levantó. ¿Pero para qué? Para otra historia diferente. Así que las voces de los hombres juzgan, pero la voz del Señor te levanta y te restaura y cambia tu destino. Amén, amén. ¿Por qué no le damos un aplauso a nuestro Dios? Bien, hermanos, así que, ¿por qué no oramos a nuestro Dios en esta mañana? Y ponemos todo lo que nosotros traemos quizás en esa capa. Padre, en esta mañana, Señor, queremos decirte a ti, Señor, que queremos que tomes la capa que está cargada de
de tantas cosas, de tantos miedos, de tantos temores, de tantas angustias, de enfermedades que cargamos, de consecuencias de decisiones que hemos tomado y que quizás nos hacen sentirnos indignos delante de ti. Pero tú nos enseñas en esta mañana, Señor, que tú tienes misericordia siempre de todo aquel que te llama y que te busca de todo su corazón y que te dice: ten misericordia de mí. ¿Por qué no levantas tu mano derecha y le dices: Señor, ten misericordia de mí? Ten misericordia de nosotros, Padre, porque sabemos, Señor, que tú eres ese Dios que nunca se cansa, que siempre tiene nuevas misericordias para nosotros cada mañana, que siempre está ahí como ese Dios que no se arrepiente de lo que ha dicho en su palabra, que está dispuesto a llamarnos. Danos esa valentía para levantarnos de esas posiciones y ir a tu llamado y recibirte a ti, Señor. Estar contigo es lo mejor que podemos hacer, no en la emoción, sino en la decisión real de seguirte, de buscarte, de esforzarnos, porque queremos cambiar nuestra historia y solamente tú la puedes hacer. Solamente tú tienes el poder para hacerlo. Señor, en esta mañana te decimos, soltamos todo aquello que nos estorba para seguirte y haz de nosotros esos discípulos fieles, Señor, que tú esperas un día que se encuentren contigo, Señor, para que tú les digas: buen siervo y fiel. En lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Amén. ¿Qué le parece si se pone sobre sus pies y cantamos esta porción de la Escritura? Nos anima a continuar. Amén. Mira
nos permite, la próxima semana estamos por aquí. Bendiciones, hermanos. Salúdense unos a otros. Bendiciones.